Duque Escobar, Manizales, julio 20 de 2009, actualizado en el año 2020. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Datos básicos de la Luna. La Luna es el satélite natural del planeta Tierra y con el Sol es la responsable de las mareas. La distancia media entre los centros de la Tierra y de la Luna es de 384.400 kilómetros, por lo que la luz solar reflejada sobre ella tarda 1,3 segundos en llegar a la Tierra. Ver imagen. El periodo orbital de la Luna, igual al de rotación, es de 27 días, 7 horas, 44 minutos. En consecuencia, siempre apreciamos su misma cara desde la Tierra. El diámetro lunar es de 3.474 kilómetros. Menor de un tercio del terrestre, que varía entre 12.757 y 12.714 kilómetros. La masa terrestre es 81 veces mayor que la lunar y la gravedad en la superficie terrestre es 6 veces superior. La Luna no posee atmósfera, por lo que su temperatura superficial media está variando desde 117 grados centígrados positivos hasta 153 grados centígrados negativos. El modelo aristotélico. La teoría aristotélica explica la caída y movimiento de los cuerpos afirmando que ellos buscan su lugar propio dependiendo de su mayor o menor balance de gravedad y levedad entre los 4 elementos. El elemento tierra presenta máxima gravedad y el elemento fuego máxima levedad. Por ello, el agua que desaloja el aire está por encima de la tierra. El modelo aristotélico contempla la Tierra quieta en el centro del universo y rodeada primero por 3 esferas materiales sucesivas de agua, aire, fuego. Esto en el espacio sublunar, que es el de las imperfecciones. Y más allá de estas esferas elementales estará el mundo supralunar de la perfección. Allí, dentro de un conjunto concéntrico, se ubican las esferas cristalinas y transparentes, primero de los planetas y luego de las estrellas. Esta teoría geocéntrica y de un universo considerado finito perdura hasta el siglo XVI, cuando Copérnico cambia el concepto. En el diagrama vemos 4 propiedades de la materia. Es caliente o fría y también puede ser seca o húmeda. Si juntamos una a una este par de propiedades, obtenemos los 4 elementos. Por ejemplo, de seco y caliente el fuego, de frío y húmedo el agua, pero de seco y frío la tierra y de caliente y húmedo el aire. La filosofía. La supernova de 1572 visible de día conmovió a Tycho Brahe. No se mueve entre las estrellas, está con ellas y por lo tanto es del firmamento y no un fenómeno sublunar o de la atmósfera. Además advierte que el cielo cambiaba, lo que contradice a Aristóteles, quien suponía inmutable la esfera supralunar. El plenum de Descartes es un fluido material que ocupa todos los vacíos y que impulsa a los planetas y por lo tanto es materia en forma de energía. Para Aristóteles, el éter es el elemento material en el mundo supralunar y en el sublunar lo son sus 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Contra un espacio lleno de éter, Newton considera un espacio vacío a modo de contenedor. El vórtice de Descartes es lo que excluye el movimiento rectilíneo para los planetas. Aquí vemos el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, la Tierra en el centro del universo rondada por la Luna, pero también en el eje que va de la Tierra al Sol tenemos epiciclos para Mercurio y Venus, 2 epiciclos, y por fuera tenemos unos grandes círculos diferentes como el del Sol para ubicar los epiciclos de Marte, Júpiter y de Saturno, y más allá estaría el mundo de las estrellas en otra esfera. Fuerza a distancia.
Para Descartes es el plenum lo que hace que los planetas no tengan trayectoria rectilínea, sino circular y en torno a su respectivo vórtice, que para ellos es el Sol, como lo son los planetas para sus respectivas lunas en el sistema solar. Descartes y Galileo pensaban que magnetismo y gravedad eran algo mágico. Para los mecanicistas, la influencia de los cuerpos materiales supone el contacto directo de la materia, requiriéndose como medio el éter. Para Newton existe fuerza a distancia. La filosofía mecanicista cartesiana no aceptaba el concepto de fuerza a distancia que propondrá Newton, quien no encuentra en sus experimentos el plenum de Descartes friccionando el péndulo con efecto medible. Los resultados al sumergirse los péndulos en agua, aceite y mercurio son demoledores para Descartes. La imagen muestra el modelo de Kepler en donde se destorna la circunferencia como evidencia de la perfección del movimiento de los astros en el mundo supralunar, en donde la velocidad es uniforme, porque aquí tenemos es una elipse y además la velocidad es variable. El Sol está en uno de los dos focos de la elipse, no en el centro. Y el planeta anda más rápido por el perihelio y más lento por el afelio. Gravitación universal. F igual a G, que multiplica a M1 y a M2 y dividido por R2. G igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. La fuerza F depende de las masas M1 y M2 que interaccionan y de la distancia R entre sus centros de gravedad, que es la constante de gravitación universal. Isaac Newton, 1727, elabora una teoría gravitacional que explica el comportamiento de todos los cuerpos del universo y el movimiento expresando espacio y tiempo como invariantes. Para el efecto toma lo fundamental del pensamiento que le precede así. 1. De Copérnico, el modelo heliocéntrico. 2. De Kepler, las tres leyes y las mareas. 3. De Galileo toma la caída libre y el movimiento parabólico. 4. De Descartes incorpora la inercia rectilínea. Estas son las tres leyes de Newton. 1. Ley de la inercia. Todo cuerpo preservará su estado de reposo de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que actúe sobre él otra fuerza que cambie su estado inicial. 2. Ley de la interacción y la fuerza. El cambio del movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre en la misma dirección de la línea de acción de la fuerza que se aplique. Esta segunda ley puede resumirse en la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de la acción y reacción. A toda acción siempre corresponde una fuerza de reacción igual y contraria. Importancia de la Luna. Gracias a la Luna surgen los conceptos de semana y mes fundamentales para los calendarios y por lo tanto para el desarrollo de las civilizaciones. La comprensión de los fenómenos celestes referidos a la Luna permitieron integrar las leyes que rigen el mundo sublunar y supralunar. Galileo descubre su real naturaleza al observar montes y cráteres. Kepler crea la ciencia ficción con un cuento de viaje a la Luna y Newton demuestra la naturaleza de las mareas valorando la fuerza gravitacional en el sistema Tierra-Luna-Sol con su ley de gravitación universal. La Luna fue fundamental para orientar la navegación en los océanos y dar posición a las nuevas rutas y tierras descubiertas. La Luna, por su tamaño, es el quinto satélite del sistema solar, pero también el primer eslabón para la conquista del planeta Marte. No obstante, habrá que resolver las dificultades asociadas a la baja gravedad, a la alta radiación, al vacío, al ciclo sinódico día y noche de 2 semanas, a los 270 grados Celsius en el contraste de temperaturas y al polvo del ambiente lunar. La hazaña norteamericana por la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 significó un hito tecnológico para la humanidad. Calendarios.
Antiguamente la sistematización del tiempo para la organización de las actividades humanas estaba basada en los ciclos lunares. Hoy los diversos calendarios son solares por basarse en el ciclo que describe la Tierra alrededor del Sol. Dado que la Tierra tarda cerca de 365 y un cuarto de días en recorrer su órbita, la solución para las casi 6 horas sobrantes de cada año que se van acumulando da origen a un día bisiesto el 29 de febrero, excepto los años terminados en doble cero, ya que solo son bisiestos si son múltiplos de 400. Y debido a que los 365 días del año no son cantidades múltiplo de 7, y por lo tanto el año tiene 52 semanas más casi un día sobrante, y que los meses no empiezan con luna llena, ni son todos de 28 días, ni el año ni el mes inician los mismos lunes, que son el primer día de la semana. Otro problema es que las estaciones del año, muy importantes para los países alejados del Ecuador y que definen la llegada del monzón y de los periodos secos y húmedos en el trópico andino, tampoco se acompasan con las semanas. Mes sideral y mes sinódico. Miremos primero la figura, obsérvese la Tierra en torno al Sol. El Sol está en uno de los dos focos de la elipse y tenemos dos posiciones de la Luna. Se necesita que la Luna le dé una vuelta a la Tierra. Eso tarda un mes. Entonces, entre esas dos posiciones de la Tierra, prácticamente el desplazamiento del planeta y por lo tanto de la órbita lunar ocasiona que se dé un ángulo que vale más o menos un doceavo de la circunferencia, porque el año tiene, digamos, 12 meses mal contados. Estoy diciendo, cuando usted está en el primer punto, mira al Sol, pero también una estrella en el fondo. Y el tiempo que tarda la Luna en volver a dar una vuelta, la Tierra se desplazó al punto de abajo. Desde el punto de abajo usted vuelve a mirar las estrellas con una visual paralela a la anterior. Pero cuando va a mirar el Sol lo encuentra movido. Por lo tanto, el mes sideral tiene que durar un poquito más. Ese pedacito más para encontrar al Sol vale 2 días, 5 horas y 1 minuto. Eso hace que el mes sinódico, es decir, medido con el Sol, no sea igual al mes medido con las estrellas, que es el mes sideral. El año trópico, que es el tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta completa, dura 365.242198 días de tiempo solar medio, que son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.9 segundos. Similarmente, el mes sideral, que es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra y que vale 27 días, 7 horas, 43 minutos. Es diferente al mes sinódico, que es el periodo de tiempo de su revolución respecto al Sol y no a las estrellas, cuyo valor es de 29 días, 12 horas y 44 minutos. La diferencia de 2 días, 5 horas, 5 minutos entre estas revoluciones lunares es porque en este lapso de tiempo la Tierra ha recorrido alrededor del Sol cerca de un doceavo de su órbita, es decir, un mes. Es decir, lo que tarda la Luna en dar una vuelta. La revolución sinódica rige las fases de la Luna, los eclipses y las mareas terrestres causadas por la atracción gravitacional lunisolar. La órbita lunar. Veamos la figura. Hay dos planos, uno oscuro. Esa es la eclíptica y por lo tanto la órbita de la Tierra. Y otro plano sin sombra, inclinado. Esa es la órbita de la Luna. La órbita de la Luna está inclinada 5 grados 8 minutos respecto a la eclíptica. ¿Qué significa? Que cada noche que usted vea salir la Luna no sale por el mismo lugar, va moviéndose hacia el norte y hacia el sur
Un ángulo de 5 grados sube, un ángulo de 5 grados baja. E igualmente al acostarse. Es decir, si eso ocurre en el orto, en el ocaso también la luna va cambiando de posición. ¿Por qué? Por el ángulo de 5 grados que hacen estos dos planos. Dice, la luna describe una elipse con una excentricidad igual a 0,05490 en torno a la Tierra, que se ubica en uno de sus focos. Esta a 363.296 kilómetros del perigeo y a 405.504 kilómetros del apogeo. Su semieje mayor es de 384.399,1 kilómetros y la inclinación del plano orbital es de 5 grados 8 minutos respecto al de la órbita terrestre, es decir, a la eclíptica. La figura muestra los dos planos señalados que se intersectan en la línea de los nodos. La intersección entre los dos planos es la línea de los nodos. De interés para los eclipses de luna y sol que solo ocurren estando la luna sobre ella a causa de la inclinación. La longitud del nodo ascendente y la latitud del perigeo varían cíclicamente con el tiempo entre 0 grados y 360 grados y no se las puede definir con un valor medio. Las 4 fases de la luna. Veamos la imagen. El sol está a la derecha, de allá viene la luz solar, iluminando por un lado a la luna y a la Tierra. Y entonces en 1 y en 5 hay dos posiciones notables. Miren la Tierra de azul. En 1 la luna está del lado del sol, en 5 está del lado opuesto. Y también en 3 y en 7 hay como unas cuadraturas. Dice, en el mes lunar o sinódico, tiempo transcurrido entre 2 novilunios, lunas llenas, se dan 4 fases de la luna, estando el sol a la derecha. Estas son, de acuerdo a la figura. 1, luna nueva o novilunio, es la fase de la luna de cara al sol y normalmente imposible de verla a simple vista, salvo cuando ocurre un eclipse total de sol. 3, cuarto creciente, cuando su orto, la salida, por el este, por ahí salen los astros, se da a las 12 del mediodía y su ocaso por el oeste a las 12 de la medianoche. 5. Luna llena o plenilunio. Se da a la mitad del mes lunar, cuando la luna está del lado contrario del sol, lo que favorece su vista completamente iluminada. 7. Cuarto menguante. Cuando su orto, la salida, es aproximadamente a la medianoche, 12 p.m., y se oculta hacia las 12 del mediodía. El mes sinódico o tiempo transcurrido entre 2 novilunios o lunas llenas es de 29 días, 12 horas, 43 minutos, 12 segundos. Eclipses de sol y de luna. Estamos viendo ahí el sol y una vez la luna muy cerca de la Tierra, en la primera imagen, o muy lejos de la Tierra, en la segunda imagen. Observen un cono más oscuro llamado umbra y uno gris llamado penumbra. Pero también hay una cosa que es la antiumbra, cuando el cono de luz no toca la Tierra, como en la segunda imagen. Y abajo, ¿cómo se ve entonces la luna tapando el sol? ¿Es capaz de taparlo o no es capaz? En A lo tapa, en B no es capaz y en C medio lo tapa, está desalineado. De eso es lo que vamos a hablar. Los eclipses en el sistema Tierra-Luna solo ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados, lo que supone como condición necesaria, además de la fase llena o nueva, que la Luna esté en la línea de los nodos. Los eclipses se dividen en 2 grupos, el eclipse lunar y el solar. El eclipse lunar, que solo puede ocurrir en luna llena,
se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, oscureciéndose por la primera nuestro satélite. Y los eclipses lunares, a su vez, pueden ser totales, parciales o de penumbra, según la Luna pase en su totalidad o en parte por el cono de sombra o únicamente por la penumbra. El eclipse solar, que solo se da en la luna nueva, ocurre cuando la luna, que se interpone entre el Sol y la Tierra, tal cual lo vimos en la imagen hace un minuto, oscurece al Sol. Estos eclipses a su vez pueden ser totales, parciales o anulares, dado que la distancia de la Luna y el Sol varían. Mire que dije yo, la Luna está abajo o está muy arriba. El anular se da cuando, al estar la Luna más alejada de la Tierra, no se alcanza a cubrir todo el disco solar. Si ocurre lo contrario, será eclipse total de Sol y de gran duración, mientras más cerquita esté, por supuesto, la Luna de la Tierra, para poder tapar bien el Sol. Si ocurre lo contrario, será un eclipse total de Sol de gran duración, hemos dicho. Pero el parcial ocurre cuando el alineamiento es imperfecto, que es la figura así. El centro de masa. Veamos las dos imágenes. En uno tengo la Tierra y vean la Luna orbitando la Tierra. Y el centro de masa siempre está entre la Tierra y la Luna. Entre la Tierra y la Luna. El centro de masa es un lugar especial en la línea que une los centros de gravedad de la Luna y la Tierra. Tiene que estar entre los dos, no por fuera de los dos. Bien, veamos la segunda imagen. Ve otra forma de arreglar, una estrella dando la vuelta a la otra, pero en el centro, compartiendo foco, las dos elipses, ahí está el centro de masa, inmaterial. Pero entonces las dos estrellas son C mayúscula y C minúscula. Miren, C minúscula y mayúscula, alineadas con el centro de masa, tiene que haber alineamiento. A mayúscula y A minúscula, alineadas con el centro de masa. B mayúscula y B minúscula, alineadas con el centro de masa. Y la estrella de gran masa es la de la órbita menos excéntrica. La más pequeña, en este caso sería la que está a la izquierda, porque es demasiado excéntrica esa elipse. Dice, dado que la masa lunar es significativa, la Luna y la Tierra se comportan como un sistema doble. Sus órbitas coplanares tienen un foco común en el centro de masa de los dos cuerpos y sus radios son del orden de 4.700 kilómetros para la Tierra y 343.700 para la Luna. Es bueno decir que además de ser coplanares, se requiere lo del foco compartido. Pero también que si la rotación en uno es retrógrado, en el otro también lo sea, como lo vemos en la figura de la izquierda. Claramente. Pero también en la figura de la derecha estamos viendo que si la Tierra gira, el centro, hay una rotación que tiene que sincronizarse con el centro de masa, de todas maneras, en la misma dirección. La Luna y la Tierra giran en torno al centro de masa de ambos cuerpos, un lugar ubicado más cerca de la Tierra que de la Luna, por ser la masa de la Tierra 81 veces mayor. Además, el centro de masa está más cerca de la superficie terrestre que del centro de la Tierra. Es decir, si yo tengo encima de la Luna a 1.678 metros de profundidad, está el centro de la masa, mientras que el rey de la Tierra está mucho más lejos, a 6.378 kilómetros. Perturbación gravitacional lunar. La atracción que la Luna y el Sol ejercen sobre las masas líquidas de la Tierra dan lugar a las mareas explicadas por Lagrange y Laplace. Aquí estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, la Tierra deformada por la atracción solar. Y entonces veamos dos posiciones de la Luna, A y B. Y además miren en el dibujo de la Tierra, que está deformada por la atracción solar, el sentido en que rota la Tierra, el sentido del día, donde dice T, ahí estamos viendo, es retrógrado.
Bien, así está girando. Y la Luna está girando retrógrado. Es decir, la rotación de la Tierra y la traslación de la Luna, ambas son retrógradas. Ambas son retrógradas. Ahora, cuando la Luna está en A, la masa 1 de la Tierra está más cerca que la masa 2. Por lo tanto, esa fuerza A es mayor que la fuerza A'. Y si es mayor la fuerza A que la fuerza A', hay un torque favorable a la rotación de la Tierra. Es decir, le ayuda a la Tierra a girar ese torque. Pero cuando la Luna está en B, va a ocurrir una cosa bien contraria, que el punto 2 está más cerca que el punto 1, y por lo tanto la fuerza F'B le gana a la fuerza Fb. Entonces hay un torque contrario a la rotación de la Tierra. Es decir, hace que el día en la Tierra trate de no ser tan rápido, porque el torque es contrario. Dice, las figuras están mostrando el efecto de marea sobre el planeta Tierra. Las masas 1 y 2 son atraídas en A y en B con diferente fuerza, lo que genera un movimiento contrario en A y favorable en B a la rotación de la Tierra, que afecta a la rotación de la Tierra, cuyo sentido se muestra en T, en el sentido contrario del reloj. Como la Luna ahí está mucho menos de la Tierra que el Sol, su acción, a pesar de tener menos masa, es 2,5 veces mayor que la que el Sol ejerce sobre la Tierra. Precesión y nutación. En la figura vemos la Tierra y el eje de rotación está inclinado, va hacia Polaris. Miren arriba Polaris. Y ese eje de rotación describe un círculo en torno al polo de la eclíptica. Es decir, el eje polar describe ese círculo, la estrella polar de ese círculo, y en ese círculo encontramos unos ricitos rojos. Esa es la nutación. Pero ese es el gran círculo de precesión. El de la estrella polar es un movimiento de peonza, como un trompo que se va a caer. Así está girando el eje de la Tierra. Dice, si la Tierra fuese esférica, solo tendría los movimientos de rotación y traslación, pero al ser un elipsoide, la atracción gravitacional del Sol y de la Luna sobre su ensanchamiento ecuatorial provocan un lento balanceo a medida que se traslada y que recibe el nombre de precesión, consistente en un movimiento de peonza, el que describe ese gran círculo de precesión. El segundo movimiento que se supone o que se superpone con la precesión es la nutación, un pequeño vaivén del eje de la Tierra causado por las variaciones en la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra, al tener el eje de rotación una inclinación de 23 grados y medio. Es esa línea sinuosa roja, ese vaivén, esa oscilación. Mientras el eje de rotación describe el movimiento cónico de precesión, el gran círculo, quiero decir, con un periodo de 25.767 años, la pequeña elipse o bucle de la nutación tiene un periodo de 18,6 años, ese buclecito rojo. Las mareas. Las mareas se conocen desde la antigüedad. Piteas, siglo IV a.C., fue el primero en señalar la relación entre las mareas y las fases de la Luna, así como su periodicidad. Plinio el Viejo describe correctamente el fenómeno y lo relaciona con la Luna y el Sol. Bacon, Kepler y otros trataron de explicarlas admitiendo la atracción de la Luna y del Sol. Entonces observen la importancia de este historiador del año 23 al 79 después de Cristo. Pero fue Isaac Newton en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de 1687 quien dio la explicación aceptada actualmente. Más tarde, Pierre-Simon Laplace, 1749-1829, y otros científicos ampliaron su estudio, apoyados en la teoría de Newton.
al girar la Luna no en torno al centro de la Tierra, sino del centro de masas, Tierra-Luna, del sistema binario, se genera un gradiente gravitatorio causante de las mareas. Al ser la Tierra sólida, la deformación afecta más a las aguas que la litosfera, dando como efecto el que los océanos suban y bajen 2 veces al día. Suben 2 puntos, el más cercano y el más alejado de la Luna. En la marea viva, el sistema Tierra-Sol-Luna está alineado. La fuerza es mayor y la marea se hace máxima. Y esto se intensifica cuando Tierra y Luna transitan por su perihelio y perigeo respectivamente. Es decir, cuando los 3 astros están lo más cercano que se pueda. Obsérvese la imagen. En la parte de arriba hay alineamiento. Se hacen máximas las mareas. Porque hay una situación donde la Tierra está en medio de la Luna y del Sol. Mientras que en la parte de abajo están en forma de una posición de cuadrante a 90 grados. Pero la Luna, aunque sea más pequeña, ejerce una mayor fuerza sobre la Tierra. Las mareas terrestres. Veamos la imagen de arriba. ¿Qué pasa? Vean la Luna. Y la Luna ejerce fuerza sobre la Tierra. Pero una cosa es la fuerza que ejerce la Luna sobre F1 y otra cosa la fuerza que ejerce la Luna sobre el otro punto F2 al otro lado de la Tierra, los antípodas. La fuerza varía con el cuadrado de la distancia. Es mucho mayor la fuerza de la Luna sobre F1 que sobre F2. Y esa diferencia va a ser la que va a explicar las mareas. Esa diferencia va a ser la que va a explicar las mareas. Dice, la interacción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra implica una diferencia en la intensidad de la fuerza gravitatoria entre los extremos más cercanos y lejanos, delta F, que explica las mareas, sin considerar el efecto de la fuerza centrífuga. La siguiente es la estimación de las fuerzas de dichas fuerzas en el caso del sistema Sol, Tierra y Luna, ya que la atracción planetaria sobre la Tierra no es relevante. La Tierra ejerce sobre la Luna una fuerza de marea máxima delta F del orden de 1.8 por 10 a la 8 newton. Al mismo tiempo, la Tierra siente debido a la Luna una fuerza de marea máxima delta F del orden de 6,7 por 10 a la 8 newton. Y también el Sol ejerce sobre la Tierra una fuerza de marea máxima delta F de 3,02 por 10 a la 8 newton. Así que las cantidades son 3, son 7, digamos, y 1,8. Es decir, la fuerza de marea generada por la Luna sobre la Tierra supera 2,2 veces la del Sol. La Luna más grande. A pesar de que la atracción gravitacional del Sol es 178 veces mayor que la de la Luna, y aunque comparado con la Luna, el Sol es mucho más masivo. La Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. Ahí es donde está el cuento. Y que es con el cuadrado de la distancia. Además, en la interacción Luna-Tierra, la Luna ejerce sobre la Tierra una fuerza de marea 3,5 veces, dado que la masa de la Tierra es 81 veces mayor y el diámetro de la Luna solo el 27% del diámetro ecuatorial de la Tierra. Dice aquí en la imagen, sistema Sol, Tierra, Luna, en las mareas donde intervienen el Sol y la Luna, la atracción lunar influye más del doble. Las libraciones lunares. Debido a las libraciones de longitud, la latitud y la nocturna combinadas y cuyo efecto es una especie de cabeceo, se conoce
un 59% de la superficie lunar, a pesar de la sincronía entre su rotación y traslación, y que oculta siempre la misma cara para ser observada desde la Tierra. Miren ese movimiento de la luna, es como danzando. Mueve un hombre para la izquierda, el hombre para la derecha, un hombre para la izquierda, el otro para la derecha, así es sencillo. Y eso hace que le damos un pedacito de cada costado. Esa es la libración. La libración en longitud es una oscilación este-W, es decir, oriente-occidente, que se debe a la excentricidad de su órbita, dado que la velocidad de traslación varía de rápida en el perigeo a lenta en el apogeo, porque la velocidad es variable. Eddie se va quedando atrás para dejarse ir un poquito la espalda, o se va adelantando para ver un poquito el pecho. La libración en latitud, diferente a la anterior, es una oscilación norte-sur, consecuencia de la pequeña subverticalidad del eje de rotación de la Luna con respecto a la normal al plano de su órbita. Estoy diciendo que la Luna tiene una inclinación de 5 grados, y eso es lo que explica esa libración en latitud. La libración diurna se debe al hecho de que el diámetro terrestre no es despreciable con respecto a la distancia a la Luna, razón por la cual podemos ver desde sus extremos cerca de 1 grado más, algo como consecuencia del paralaje o de la paralaje. Julio Garavito Armero, 1865-1920. Este es el más notable astrónomo colombiano de todos los tiempos, nacido en Bogotá e ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Fue director del Observatorio Astronómico en 1902, al centenario de haberse iniciado la magna obra de José Celestino Mutis. En 1970, escasos meses de concluida la hazaña que llevó al hombre a la Luna, la Unión Astronómica Internacional asigna el nombre del colombiano Julio Garavito Armero a un conjunto de cráteres selenitas del lado oculto de la Luna. Este bogotano, quien había asumido las cátedras de mecánica racional y de astronomía, además de trabajar su método Talcott y aportar a la geodesia, hará trabajos de astronomía observacional y de astronomía dinámica, como la aplicación del método de Olbers para determinar las órbitas de los cometas de 1901 y 1910, usando registros de observación suyos, además de su obra titulada Fórmulas definitivas para el movimiento de la Luna. La propuesta para la Unión Astronómica Internacional de Jorge Arias de Graef incluía al sabio Francisco José de Caldas, quien no fue aceptado por haber sido prócer de la independencia y, en cierto modo, no aplicar para este asunto donde no se aceptan militares y políticos, por lo menos de los últimos 200 años. Sus investigaciones publicadas en los Anales de Ingeniería se suman, entre otras labores científicas suyas, a su más importante trabajo, titulado Formulaciones definitivas para el movimiento de la Luna, que es la aplicación de la dinámica celeste, considerada una de las proezas más grandes de la mente humana, al estudio de los movimientos y fluctuaciones lunares. Obsérvese la cara con rasgos amerindios de Garavito Armero, para que no tengamos duda de la capacidad del hombre americano. El cráter Julio Garavito Armero. El nombre de Julio Garavito Armero se asigna al cráter de la cara oculta de la Luna, ubicado en 47,6 grados sur y 156,7 grados este. Además de haber logrado demostraciones originales de teoremas relativos al cambio de variables canónicas y trabajos empleando estas variables al método Hamilton-Jacobi para órbitas elípticas, y de haber desarrollado una expresión para el complejo problema de los 3 cuerpos con las fórmulas definitivas para el movimiento de la Luna, Julio Garavito quiso alcanzar un instrumento teórico de gran utilidad para preparar efemérides como complemento del cronómetro en la determinación de longitudes. En la imagen estamos viendo cuál es el cráter en la cara oculta de la Luna.
y la foto también de Julio Garavito Armero. Hoy 5 cráteres y otros 4 más vecinos llevan estos nombres: Garavito S, C, D, Q y Y. Garavito Armero, que no conocía la naturaleza y el movimiento de la deriva lunar, ya explicada por el norteamericano Ernest William Brooms, quien incluye un término empírico para ajustar los cálculos, se ocupa en explicándola detalladamente como una función en términos del movimiento medio del Sol y de la diferencia en movimiento de la Luna y el Sol. Para el efecto usa la ecuación de la órbita variacional, empleando el método de Hills para emplear coordenadas rectangulares denominado por Poincaré soluciones periódicas del primer género. El origen de la Luna. Son básicamente 3 las teorías que tratan sobre el origen de la Luna. 1, que la Tierra y la Luna como sistema doble congénito. 2, un cuerpo de trayectoria independiente que pasó por acá y capturado. Y 3, un origen catastrófico. Dice: 1. La Tierra y la Luna como un sistema doble y congénito surgieron de la acreción de la misma masa de materia en el sistema solar. Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de 4.500 años que empezó la formación de la Tierra. 2. Se trata de un cuerpo celeste de trayectoria independiente que al pasar accidentalmente cerca de la Tierra quedó capturado en su órbita. Bueno, en el sistema galáctico la Tierra anda por un carril, hay otro carril más interior hacia el centro de la galaxia. Los cuerpos pueden tener una velocidad mayor y hay otros carriles externos más lejos del centro de la galaxia. Por lo tanto, la Tierra puede sobrepasar también otros cuerpos que vayan en unas órbitas realmente circulares, congénitas con la conformación del plano medio galáctico, que es una estructura de segundo orden de la galaxia. Pero también hay muchos eventos catastróficos en la galaxia, hay bloques y pueden haber bloques errantes del tamaño de la Luna como para haber sido capturado. 3. La Luna surgió de una porción de la Tierra que se desprendió tras una colisión de importancia. Estamos diciendo entonces que de pronto hubo una colisión con un gran cuerpo y la Tierra perdió una parte. Muchos dicen que la gran extensión del Océano Pacífico daría crédito o mérito para que eso hubiera ocurrido. Nota, esta tercera hipótesis del gran impacto que originan los fragmentos que darán origen a un cuerpo tan grande tras un cataclismo también explica la gran inclinación del eje de rotación terrestre. El eje de rotación de la Tierra tiene 23 grados y medio de inclinación. Eso explica las estaciones en la Tierra. Cartografía de la Luna. Los detalles más gruesos de la Luna se pueden observar a simple vista, aunque tras la invención del anteojo Galileo, Scheiner y otros descubrieron entre 1610 y 1620 diferencias de altura y profundidad, como las montañas, cráteres lunares. Hoy, con las ondas espaciales, se han logrado obtener planos detallados de tales formas. El lado oculto de la Luna ya no tiene secretos para astrónomos. Gracias a la sonda japonesa Selene Kaguya se acaba de completar el mapa topográfico más completo de nuestro satélite, el que se publica en la revista Science hacia el año 2009. Obsérvese, por ejemplo, la formación de cráteres, las zonas con más rugosidad son zonas geológicamente más antiguas. El número de cráteres, por supuesto, permite, a través de lo que es el balance, la intensidad, en diferentes áreas, conocer la edad relativa de estas estructuras en la superficie. El relieve está en kilómetros en la escala de abajo.
desde 9 kilómetros hasta -9 en las depresiones. Tenemos la cara visible a la izquierda de la imagen y la cara oculta a la derecha. Se supone que la cara oculta para el bombardeo está más expuesta que la cara visible. La topografía lunar. La topografía lunar comprende los maria o mares, las terre, de latín, tierra, y estructuras menores. Maria, mares, son las regiones oscuras o valles sin ningún relieve notable. El más grande de los mares es el mar Imbrium, o mar de las lluvias, de unos 1120 kilómetros de diámetro. Hay unos 20 mares importantes en el lado de la Luna encarado con la Tierra. Terre representa el 85% de la superficie lunar y son las zonas claras de la Luna que se corresponden con sus regiones accidentadas de montañas y cráteres, es decir, el relieve sobresaliente. Las grandes montañas que rodean los mares tienen nombres como Alpes, Pirineos y Cárpatos, es decir, hay sistemas de montañas. La cordillera lunar más alta es Leibniz, con crestas de hasta 9.140 metros. La pequeña gravedad favorece un relieve mucho más accidentado. Estructuras menores son los cráteres, montañas anulares y planicies amuralladas individuales que representan estructuras específicas con identidad propia. El cráter Copérnico, por su fácil identificación, es el más emblemático. Las grandes fisuras lunares de pocos kilómetros de ancho y que alcanzan a 480 kilómetros de largo se asocian a la retracción térmica del océano lábico primitivo. Viendo la parte inferior podríamos hablar de dos tipos de cráteres. Cráteres de impacto y otros que son cráteres volcánicos. Cuando hay un cráter volcánico, generalmente en el centro puede aparecer un domo que lo explica. E igualmente pueden aparecer derrames por fuera del cráter. Pero si es un cráter de impacto, pues hay varios tipos de impactos. Impactos normales, o sea, perpendiculares de la superficie, pueden dejar una estela radial en todas las direcciones por el polvo que sale. O si tienen una inclinación, quedan las huellas o las estrías anunciando la dirección en que se da la colisión, incluso la forma como se dispersan los fragmentos. También en su dirección lo pueden anunciar. En la imagen de arriba observen en la Luna el punto más brillante en la parte inferior. Ese es Copérnico. Las zonas oscuras son oscuras por la arena, las zonas claras porque es roca sin polvo, libre de polvo, aunque allá no hay viento, pero por gravedad el polvo va hacia las partes de abajo. Estructura lunar. La Luna posee un diámetro de 3.476 kilómetros y una densidad promedio de 3,34 gramos por centímetro cúbico contra algo así como 5,5 de la Tierra. Encontraríamos tres estructuras, una corteza, un manto intermedio y un núcleo muy pequeño. La corteza con un espesor medio de 80 kilómetros, menor en torno al lado visible, 60 kilómetros, que en el no visible, 150 kilómetros. Esta estructura prácticamente duplica el espesor de las zonas continentales, en el caso de la Tierra, ni qué decir los océanos cuyos espesores son tal vez de 10 kilómetros en promedio. El manto
su zona externa sólida con un espesor entre 70 kilómetros y 150 kilómetros, y luego otra posiblemente sólida entre 150 y 1000 kilómetros, de hierro y magnetita. No existen corrientes de convección y por lo tanto no existe tectónica de placas, ni vulcanismo, ni campo magnético. Bien interesante. El núcleo, el más exterior, de 1000 kilómetros a 1500 de espesor, y luego el central ya líquido a unos 1100 grados de temperatura contra 4500 grados que puede tener la Tierra. Tectónica, salvo por los sismos generados en la interfase manto-núcleo, la Luna geológicamente está muerta. Las dos tectónicas presentes son: uno de dilatación y dos de impacto y vulcanismo. De dilatación, que explica estructuras de expansión y retracción térmica formadas sobre la superficie desde la formación de su corteza. No se olviden cuál es el contraste de temperaturas entre día y noche en la Luna por falta de atmósfera. Dos, de impacto y vulcanismo, explicada por el impacto de meteoritos en la superficie y por el vulcanismo que pudo llegar hasta hace 1200 millones de años. Por supuesto que el hecho de tener una corteza tan gruesa y no tener tectónica, pues le da esas dificultades para el vulcanismo, pero contrariamente a la exposición que tiene la Luna como escudo protector de la Tierra, los meteoritos hace que estos sí sean frecuentes, sin contar también con una atmósfera que destruya pequeños fragmentos, como si lo hace la Tierra cuando entran los bólidos y se consumen como bolas de fuego. Aquí vemos en la imagen el interior de la Tierra y la Luna. Entonces, en el caso de la Luna, veamos que es, al igual que la Tierra, una especie de aguacate. La izquierda es la Tierra, la derecha es la Luna. La Luna tiene ese núcleo, un gran manto y una corteza muy gruesa. Y hay en la interfase entre el núcleo líquido y el gran manto, tenemos la lunamotos, que son los terremotos en la Luna. Geología lunar. La densidad y superposición de los cráteres de impacto son los acontecimientos más útiles para la estratigrafía lunar. Las tierras altas con mayor número de impactos muestra cráteres con diámetros de hasta 1000 kilómetros. Los mares o maria, por su menor número de impactos, son más jóvenes. La falta de atmósfera y agua en la superficie hace que, salvo por las variaciones térmicas entre día y noche y la acción de la gravedad, se preserve el paisaje lunar para que muestre los impactos meteóricos. Es decir, la atmósfera es un borrador en la Tierra. Aquí en la Luna no hay atmósfera, no hay ese borrador. Los mares, que cubren cerca del 16% de su superficie, fueron formados por coladas de lavas basálticas que llenaron enormes cuencas de impacto de hasta 1 kilómetro de profundidad. El espesor del regolito, es decir, material rocoso, degradado por la temperatura, porque allí no hay humedad, varía entre 2 metros en los mares más jóvenes y 20 metros en las superficies más antiguas de las tierras altas. Las variaciones en intensidad del campo gravitacional se asocian con grandes concentraciones de masas presentes en los mares de las cuencas, llamadas mascons. Aquí estamos viendo la formación de la corteza anostosítica. Estoy hablando de un mineral ferromagnesiano. Vemos magma completamente fundido y sin fundir. Vemos una zona con presencia de feldespato, olivino y en donde están los piroxenos. Estoy hablando de silicatos. La exploración lunar. La primera imagen de su cara oculta, obtenida el 7 de octubre de 1959, es del satélite soviético Lunik, mientras
En 1966, 2 sondas más de dicho programa logran nuevos récords. El del Lunik 9, que hará el primer alunizaje exitoso el 3 de febrero, y el del Lunik 10, que la orbitará por primera vez el 4 de abril. En 1961, un mes después de que el ruso Yuri Gagarin se convirtiera en el primer humano en orbitar la Tierra, el presidente Kennedy propuso al Congreso conseguir el objetivo de poner un hombre en la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra antes de finalizar la década. La hazaña del 20 de julio de 1969 con la misión norteamericana Apolo 11 de haber logrado que Neil Armstrong sea el primer humano en pisar la superficie lunar y protagonista con Edwin Aldrin y Michael Collins del gran salto a la humanidad hacia la conquista del espacio. Vean la imagen en la Luna. No olviden que en la Luna no hay viento, pero sí hay mucho polvo. No olviden que en la Luna, si se está de día, el cielo se ve negro porque no hay atmósfera. Así están iluminados y se vean en los colores las rocas. La conquista de la Luna. La imagen, una huella. En noviembre de 1969, el Apolo 12 aluniza a 500 pies del Surveyor 3 y los astronautas recuperan su cámara y la traen de vuelta a la Tierra. En total se han completado 6 misiones tripuladas a la Luna, y todas entre 1969 y 1972. Solo faltó el Apolo 13 en 1970, cuya tripulación orbitó la Luna. Después de 1972, algunas misiones orbitales han estudiado el campo magnético de la Luna y las emisiones de rayos X y gamma útiles para estimar la composición de su superficie. Hasta ahora van 51 misiones no tripuladas pertenecientes a Unión Soviética, Estados Unidos, Japón y China. La NASA se alista para retornar a la Luna. La idea es alunizar nuevamente en el año 2020. Se trata de la primera etapa para preparar misiones de exploración habitada hacia Marte y en el conjunto del sistema solar. Base lunar. El asentamiento permanente para la colonización lunar con el inicio del siglo XXI parece ser un objetivo factible, ya que todas las grandes potencias han iniciado programas para ir en torno a 2020. Por ahora diríamos que no, con aspiraciones de continuar a Marte una década después. Debido a su cercanía a la Tierra, la Luna pareciera ser el siguiente paso lógico, pues las dificultades tecnológicas y económicas de abastecer una base lunar desde la Tierra son relativamente sencillas en comparación con una base marciana. Pero las objeciones no son solamente económicas, ya que los peligrosos niveles de radiación espacial podrían descartar no solo una misión a Marte, sino también las misiones a largo plazo a la Luna. Otros científicos opinan que en el actual estado de la tecnología la presencia humana en la Luna o en otros planetas es innecesaria y precipitada. Aunque la rentabilidad económica de la base lunar no sea un tema relevante a corto y mediano plazo, la colonización permanente de la Luna solo tendría éxito si las colonias son autosuficientes y económicamente viables. Aunque por el momento resulte ser una especulación a largo plazo, estas serían las razones: los intereses económicos en minería, titanio 66, uranio, posiblemente, y helio 3, que fusionado con deuterio produce electricidad con muy mínimos niveles de radiación y de pérdida de calor, y astilleros para naves espaciales. También procesamiento de materiales a baja gravedad y en condiciones de vacío, y por último turismo científico y medicinal. Imágenes arriba, base de la ESA, y abajo base de la NASA. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, ingeniero civil, con estudios de posgrado en Geofísica, Economía y Mecánica de Suelos, expresidente de la Red Colombiana de Astronomía, director del Observatorio Astronómico de Manizales y del Museo Interactivo Samoga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Imagen: orto de la Luna con el faro Byron Bay en Nueva Gales, Australia.
5 páginas de bibliografía. 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias.